estoy en versión NBI. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gracias, Lore. Ahora viene la enseñanza por Steve, representante de Misión Pionera. No representante, pero va a ser representante en esta enseñanza. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad. Escuchar de tu palabra y escuchar de ti. Te pido que nos guías y que nos hablas a través de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias. Ya estoy libre. Bueno, me llamo Steve, un gusto conocerlos y gracias por la invitación de venir a compartir hoy. Tengo una noticia que creo que los va a sorprender. No soy latino. No sé si se nota. Vivo en Honduras, pero no soy de Honduras. Vengo de Inglaterra, ahí nací. Y tengo una esposa, se llama Lindsay, ella es de Estados Unidos. Yo tengo 8 años de vivir en Honduras, ella tiene 12 años de vivir en Honduras. Ahí es donde nos conocemos. Y ahora tenemos una hija de 7 meses, así de grande. Lindsay los manda saludos y Elizabeth, nuestra hija, les manda un grito. Yo crecí en Inglaterra antes de ir a Honduras. Fui pastor de jóvenes en una iglesia muy similar a esta, de hecho. 6 años estuve ahí y no sé qué hice porque me mandaron a Honduras. No sé si fue castigo o algo así, pero ahí estoy. Y ha sido un privilegio verle a Dios obrando a través de muchas personas ahí en Honduras. Yo sirvo con la Misión Church Mission Society, CMS, que tiene su representante también en Misión Pionera. Y aquí tengo a mi jefe, entonces tengo que portarme muy bien el día de hoy.
yo me acuerdo mis primeros años de estar en Honduras. Y solo me han robado 2 veces. ¿Sí? Y ambas veces fue un policía. No es broma. Es la verdad. También recién llegado me acuerdo que ahí en Talanga, el pueblo donde tenemos un ministerio que se llama Proyecto Alas, que conocí al alcalde. ¡Wow! Un alcalde. ¡Qué genial! Y comenzamos una amistad muy bonita y él siempre prometió muchas cosas. Sí, te vamos a ayudar con tal cosa. Sí, está muy bien. Si necesitas eso, solo me llamas y me avisas. Así habló él. Y un día estuve tomando un cafecito donde un amigo y miré el tele. Ahí HCH es el canal nacional de Honduras. Y yo miro que ahí está Talanga. Y yo miro un montón de policías afuera de la casa de él. ¿Adivina qué? Al alcalde. Y estaban arrestándolo por narcotráfico y por mandar a matar. Y yo pensé que era mi amigo. Estuve un poco ilusionado. También en mis primeros años me acuerdo que fui a visitar una amiga que vive en un barrio muy peligroso, barrio rojo, se dice allá, controlado por una mara, que es como pandilla. Me invitó a almorzar ahí, entonces fui tranquilo y me había pedido hacer un voluntariado con ella. Entonces, después del almuerzo, ella me dijo, Steve, sería bueno que te presento al jefe de la mara. Yo pienso, ok, está bien. Me dijo, no, eso no es normal, no presento a todos al jefe, pero como que vas a estar viniendo con frecuencia, mejor te presento. Entonces, salimos a la calle, llegamos a la esquina donde vive él y es una subida enorme. Entonces comenzamos a subir y llegamos a un árbol y miro a un muchacho con un AK-47. Y yo pienso, ¿en qué me he metido? ¿Qué problema? Pero ya estoy en camino, ¿verdad? Entonces seguimos hasta la casa del jefe de la mara. Y ahí hay 2 hombres, como uno se imagina, con ropa muy floja, tatuajes, fumando. Y yo con mucho miedo. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y me presentaron y el jefe, él me dijo, vos sos la persona que tiene la camioneta gris con tal placa, ¿verdad? Yo pienso, sí. Le digo, soy yo. Y me dice, bueno, mucho gusto y bienvenido a Ciudad de España. Un gusto tenerte aquí y cualquier cosa que necesitas, cuentas conmigo. Y yo, un poco sorprendente su respuesta. Hoy hemos leído sobre el buen samaritano, ¿verdad? Hay una persona en necesidad. Y la primera persona que pasa es un sacerdote, un pastor, alguien de respeto en la comunidad. Parece un policía, tal vez. Después pasó un levita, también alguien de mucho respeto y poder en la sociedad de aquel tiempo. Tal vez parecido a un alcalde.
Y después el buen samaritano. Bueno, un samaritano, una persona que en esa cultura lo odiaban, ¿verdad? No esperaban nada de él. Tal vez como un marero o pandillero. Es interesante pensar quién sería el buen samaritano hoy en día. ¿Podría ser yo? ¿En qué contexto podría ser yo? Es interesante pensar en qué hizo el buen samaritano. Porque realmente lo que hizo no era la gran cosa. Solo ayudó a una persona en necesidad. Pero lo hizo de una manera extraordinaria. El contexto en aquel tiempo, él cruzó la cultura. Entonces tal vez pensamos en lo que hizo el buen samaritano, que es algo ordinario, algo normal, de manera extraordinaria. Y creo que nosotros en la iglesia tenemos la tendencia de pensar, bueno, para amar a Dios voy a leer lo que dice aquí, si lo puedo encontrar, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. A veces tenemos la tentación, la tendencia de pensar, tenemos que hacer cosas grandes para Dios. Tengo que ser como Moisés. Estoy aquí está el mar, me están persiguiendo y necesito tener una fe enorme para dividir el mar. O tal vez siento que para ser un buen cristiano, para hacer las misiones hoy en día, tengo que ser como Esther. Arriesgar mi vida. Ella habló al frente del rey y arriesgó su vida para proteger al pueblo. Estos momentos eran momentos de fe. Y no niego que tenemos que pasar por momentos de fe, claro. Pero tal vez cuando estamos en una situación de o morir, puede ser más fácil tener fe. Pregunto. Y a veces creo que olvidamos en las cosas día al día que necesitamos tener la misma fe que tuvo Moisés o que tuvo Esther cuando estoy cruzando la calle o cuando estoy compartiendo mi almuerzo. Un niño compartió su almuerzo y ¿qué hizo Jesús? Dio comida a 5,000 personas. El niño no tuvo grandes esperanzas, creo yo, de dar comida a todo el mundo, pero lo que hizo era dar lo que tenía. O pensamos en José. ¿Cuántos años estuvo trabajando en la cárcel? Solo haciendo las cosas día a día. Nada especial. Pero ¿qué hizo Dios con él después? Maravillas, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir nuestra vida
de manera que si Dios no aparece, si Dios no interviene, morimos. A veces literalmente. Algo que admiro de esta iglesia es que no saben dónde van a estar en unos meses, ¿verdad? Puede parecer o sentir incómodo, pero sugiero yo que es el mejor lugar estar. Porque si Dios no interviene, ¿qué pasa? Él tiene que sí o sí hacer lo que Él va a hacer, ¿verdad? Tenemos un joven en Honduras, se llama Owen. Ahora tiene 25, 26 años. Pero yo lo conocí cuando tuvo 12, 14 años. Él nació en Tegucigalpa y su papá se fue antes de cumplir 1 año. Entonces él nunca ha conocido a su papá. Muy rápidamente, su mamá se acompañó con otra persona y comenzó una nueva familia, según Owen. Y él sentía que su mamá ya tuvo su nueva familia, ya no me quieren aquí. Entonces, desde una edad muy temprana, 5 o 6 años, él comenzó a salir a la calle. No quiso estar en casa. Él sufrió no sé cuántos tipos de abuso ahí. Entonces, con razón, no quiso estar en casa y empezó a pasar más y más y más tiempo en la calle, encontrándose con drogas, con las personas incorrectas. Hasta que un día fue encontrado por la policía y lo llevaron a una casa hogar. Gracias a Dios, una casa hogar cristiana, y ahí él creció. Y en esa misma casa hogar es donde yo lo conocí. Y era un joven difícil, digamos. Pero un día él se me acercó y me dijo: Steve, fíjate que algún día me gustaría ser un barbero. Me gusta la idea de aprender a cortar pelo. Entonces le conseguimos la máquina y él empezó a practicar con mi cabello. Entonces anduve un par de años con un mal corte. Ya se puede ver que es mucho mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, no estoy convencido. Bueno, esa casa hogar tuvo una regla que a los 18 años los internos tienen que irse. Porque como todos sabemos, los que tienen 18 años son adultos completos y responsables y maduros, ¿va? Claro, por lo menos ellos piensan eso. Bueno, imagínense un joven de 18 años que ha crecido desde los 7, 8 años en una casa hogar que no lo dejaron salir. Él fue al pueblo y disfrutó, voy a decir, de todo. 3 años estuvo así. Se metió en vicios, cualquier tipo de droga, alcohol, en violencia. Y en todo ese tiempo, yo fui donde él a cortarme el pelo. Él, gracias a Dios, logró conseguir un trabajo de barbero. Y yo fui una vez al mes para cortarme el pelo. 1, estuvo bien barato ahí. Pero 2, y el propósito primero o principal, era irlo a ver. Owen, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y logré hacer eso por varios años. Nada especial,
Nada extravagante, solo fui a cortarme el pelo y conversar. Y un día hace como 3 años, él me llamó y me dijo, Steve, me han corrido de la casa. He perdido mi trabajo. No tengo nada. Hasta he hablado con mi mamá para ver si puedo vivir donde ella. Y me dijo, no hay para una boca más. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en aquel tiempo tuvimos un espacio en el edificio del proyecto Alas. Entonces le dije, bueno, anda ahí y vamos a hablar en un tiempo para ver qué se puede hacer. Platicamos y yo le dije, Owen, está bien que estás aquí, pero no puedes estar aquí de balde. No sé si es una frase aquí en Chile, como no haciendo nada. Entonces él me dijo, Steve, ¿te acordás que hay un garaje ahí abajo? ¿Por qué no ponemos una barbería? Y yo pensé, ¿por qué no pensé yo en eso? Muy buena idea. Entonces empezamos, robamos, no literal, pero conseguimos cosas muy sencillas. Era una barbería rústica, digamos. Y él cobró lo más barato para conseguir clientes. Y en ese mismo tiempo, él llegó él pasó una semana en la casa de nosotros. Y tuvimos una reunión de oración una noche. Lindsay y yo estuvimos por un lado y un amigo de nosotros ofreció orar para Owen. Y en ese momento él tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Él fue sanado de una adicción a la cocaína en ese momento. Y había un cambio en él en cuestión de su enojo. Cuando yo había compartido con Lorena, es una de las encargadas del proyecto, que quiero abrir una barbería con Owen, ella me había dicho, Steve, no quiero ser la mala, pero no queremos gente como Owen aquí. Él tuvo él fue conocido por la violencia en aquel tiempo, por su enojo. Pero después de esta experiencia con el Espíritu Santo, este enojo no se fue totalmente, pero había un cambio claro en él. Y hemos estado trabajando con él ahora, con la barbería, 3 años. Ahora él está estudiando trabajo social en la universidad. Y si le preguntas por qué estás estudiando eso, él dice, porque yo recibí tanto de otras personas que quiero aprender cómo dar. Tuvo que hacer una praxis hace poco, 3 meses, trabajando a tiempo completo como trabajador social. Entonces decidimos, vamos a cerrar la barbería por este tiempo y aprovechar hacer unas mejoras. Entonces, con el dinero que él había ahorrado en los últimos 3 años, logramos dar una pintada maravillosa. Compramos una refri para poder vender frescos y pusimos donde se puede lavar cabello, un montón de cosas. Y ahora no es una barbería, es un estudio. Hay niveles. Estoy pensando ir a cortarme el pelo al otro lado porque ahora también es mucho más caro. Pero es increíble ver cómo Dios ha obrado en la vida de Owen a través de muchos años. Y nosotros no hemos hecho nada tan grande. Solo acompañarlo, verlo crecer, dar un consejo, orar con él. Y Dios ha hecho cosas maravillosas con él.
para ser un misionero, uno no necesita ser una persona maravillosa. De hecho, mejor si no. Porque una persona normal no puede hacer mucho solo, pero con Dios hay cosas maravillosas que pasan. Y no por nosotros, pero por Él. Me acuerdo otra vez, me habían pedido empezar unos estudios bíblicos con unos jóvenes en un barrio rojo. Y comenzamos unas semanas estudiando la Biblia con estos jóvenes. Muy genial. Y de la nada, unos mareros llegaron. Yo pensé, oh día, ¿qué va a pasar aquí? Yo salí a conversar con ellos y me dijeron, Steve, queremos venir a escuchar de Jesús. Queremos aprender de Él. Ok, está bien. Pasen adelante con la regla que no hay que entrar con armas ni drogas. Tienen la misma regla aquí, ¿verdad? Entonces estuve en este tiempo de alabanza con este grupo. Yo aquí y un marero aquí. Se llama Kevin. A mí me parece un nombre extraño para un marero. Algo más enojado sería bueno, ¿verdad? Pero ni modo. Kevin y yo aquí. Kevin era su trabajo en la marea era asesino. Y yo sabía eso. Y yo intentando alabar a Dios, pensando, ¿qué ondas? ¿Cómo puedo alabar a Dios con Él aquí? ¿Qué hago? Y Él deja de cantar y me tocó aquí. Y me dijo, Steve. Y yo, ok. Sí, Kevin. Me dijo, Steve, ¿puedes orar para mí? Yo no esperé eso. Y oramos, ¿verdad? Y fue un tiempo muy bonito. Yo creo que las personas que viven en la oscuridad pueden reconocer mucho más fácilmente la luz. Eso es lo que él vivía todos los días. Ahora, puede parecer una historia increíble eso, pero yo no hice nada más que haría en un estudio bíblico normal. Una cosa ordinaria o normal en un contexto extraordinario. Cruzar culturas. Dentro de esta misma iglesia hay varias culturas. Yo miré hoy el almuerzo con las personas de la calle. Eso es algo muy normal, comer, ¿verdad? Pero en una manera extraordinaria esta iglesia lo está haciendo. Hasta que creo que los vecinos se molestan, ¿verdad? Y yo miro eso como un ánimo. No sé si voy a poder explicar. Pero si estamos siguiendo a Dios y no estamos molestando a otras personas, creo que hay algo malo. Si estamos buscándole a Dios, siguiéndolo, vamos a molestar a la gente, vamos a incomodar a la gente, tal vez mejor dicho. Porque estamos haciendo algo normal, pero con un Dios maravilloso. Última historia. José Daniel es un joven que viene de Talanga.
Yo lo conocí él tuvo 8 o 9 años. Él tenía su vida en la casa, que tampoco no necesito explicar, pero estaba pasando mucho tiempo en la calle, más y más tiempo en la calle. Le mandaron a trabajar desde una edad temprana para poder comer. No le dieron comida a él. Entonces tuve que vender churros, tuve que vender chicle, lo que sea, para poder comer él. Y logramos ayudarlo a estudiar. Y todo salió bien, en su mayoría. Hasta un año 2020. ¿Pueden adivinar qué pasó? Algo que se llama COVID. Y tuvimos que cerrar el proyecto totalmente para 8 meses. Ahora, en noviembre de 2020, logramos reabrir el proyecto, pero con temor. ¿Cuáles niños van a volver y cuáles no? Gracias a Dios, la mayoría sí volvió, pero José Daniel no. Pasaron varias semanas y yo fui a una visita familiar y yo miro a un joven ahí en la esquina, vestido con ropa floja, fumando. Y pienso, qué mal, era José Daniel y estaba vendiendo. Yo me acerco a él y le saludo y le digo, José Daniel, si quieres volver a estudiar, te podemos ayudar. Eso es la manera de decir, si quieres salir de la mara, te podemos ayudar. Bueno, 3 semanas seguidas, yo fui a diferentes lugares en Talanga y encontré ¿a quién? A José Daniel. La última vez yo le entregué una hoja con mi número. Le dije, José Daniel, si quieres volver a estudiar, me llamas. Bueno, aquel año tuvimos Lindsay y yo un viaje para los Estados Unidos, el 1 de noviembre. ¿Y quién me llama el 31 de octubre a las 11 de la noche? José Daniel. Y me dijo, Steve, he hablado con los jefes y me han dado permiso de salir. Y para los que trabajan en este contexto saben que eso es un milagro. Entonces yo fui con uno de nuestros jóvenes adultos y logramos sacarlo de ahí sin ningún otro problema y lo llevamos a un lugar para que él deje las drogas. Y después pasó en nuestro programa de transición. Y hoy en día está estudiando para ser un enfermero. Dios nos llama a todos a compartir el Evangelio. Pero no necesitamos ser héroes para hacerlo. Solo en las cosas normales, día a día. Si podemos tener fe en eso, como que la vida depende de eso, Dios puede utilizar esta fe. Y de último, si pensamos en Jesús. Jesús era 100% humano. Pero también Dios. Él hizo cosas maravillosas, no por ser humano, pero por ser Dios. Y creo que el buen samaritano es un ejemplo de qué haría Jesús. Y nosotros podemos hacer cualquier cosa normal, ordinaria, ¿verdad? Pero con el poder del Espíritu Santo vamos a ver cosas maravillosas. Y esa es mi oración para esta iglesia, para cada uno de nosotros, que olvidamos de intentar ser un héroe
de la fe y que recordamos solo ser un seguidor de Jesús. Una persona normal con un Dios extraordinario.